momentito vamos a hacer un devocional de la palabra. Marcos capítulo 5, que le acordó, habla del endemoniado Gadareno, historia de este hombre que se convierte en un gran predicador, un hombre despreciado por la sociedad, un hombre marginado por la sociedad, un hombre que estaba condenado a la muerte, se convierte en un predicador de Dios, se convierte en un tremendo hombre de Dios que impacta una gran sociedad. Si usted encontró, diga amén. Muy bien, vamos a la palabra de Marcos capítulo 5 y no hay bosquejo. Vamos a tener que leer la Biblia. Usted encontró Marcos capítulo 5 y de esta manera: vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, más de las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sale de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Eligio te llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que representaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo a Jesús y ver al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, tuvieron miedo y les contaron a los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. La historia del libro de este endemoniado Gadareno es la historia de un hombre marginado por la sociedad, un hombre sin futuro, un hombre sin proyecto, un hombre condenado ya a la muerte, un hombre que estaba completamente destinado al fracaso total. Pero dice la historia que un día el Señor, nuestro Señor Jesucristo, termina una gran campaña evangelística, y entonces le dice a sus discípulos que suban a la barca y que crucen a la otra orilla. Y cuando iban cruzando la otra orilla, dice que se levantó primeramente una gran tormenta, los vientos sacudían la barca, los vientos golpeaban fuerte contra la barca, las olas se incrementaban y las olas parecían que iban a dar vuelta a la barca. A tal punto dice que los que manejaban, los que timoneaban el barco tuvieron temor. Y ellos eran pescadores, ellos eran hombres verdaderamente experimentados en todo lo que era el mar, barcos y tormentas. No eran improvisados, pero dice que fue tanto el temor, tanto el miedo, que se acercaban al Señor y tuvieron que decir: Maestro, despiértate, porque nos hundimos. El Señor estaba durmiendo plácidamente, estaba descansando, ellos tenían problemas por las tormentas y como el barco se movía, pero dice que los marineros, los que estaban adentro, los discípulos, sí tuvieron miedo.
tuvieron terror, pensaban que podían llegar a morir. El mar se embravecía y el mar golpeaba y sacudía fuertemente la embarcación. Pero recuerden que el Señor venía de una gran campaña. Muchos se habían sanado, muchos habían aceptado al Mesías como Salvador, muchos vieron los milagros de parte de Dios. Él venía de una gran campaña y se iba a la otra orilla. Cuando uno logra una conquista, cuando uno logra un éxito en Dios, uno no tiene que quedarse con el éxito, sino que tiene que ir al próximo éxito. Porque cuando Dios te da una victoria, cuando Dios te da una conquista, cuando Dios te da un éxito en alguna área de tu vida, es para que aprendas a confiar en Dios y que sigas avanzando. Porque si Dios te dio 5, Dios también te puede dar 10. El Señor tenía una campaña, Él sabía que iba a otra conquista. Y cuando uno sale de un éxito, de una conquista, lo primero que encuentra es oposición. Lo primero que encuentra son vientos huracanados. Lo primero que uno encuentra es oposición de parte del enemigo. Porque el enemigo sabe que si hoy conquistaste y mañana conquistás, tu fe va en aumento. Vas a crecer en fe, vas a crecer en confianza, vas a entender y comprender que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso el enemigo va a venir con los campones de punta. El enemigo no va a querer que tú saborees la victoria. El enemigo no va a querer que tú disfrutes la victoria. Pero es ahí donde uno tiene que entender que cuando hay una victoria va a haber una oposición. Pero cuando hay una oposición quiere decir que la segunda victoria va a ser mayor que la primera. Por eso uno tiene que entender que cuando el enemigo viene a ponerte oposición, cuando el enemigo viene a frenar tu crecimiento, cuando el enemigo viene a hacerte y te dice que verdaderamente ya no hay solución para tu problema y vos estabas saboreando una gran victoria. ¿Sabes por qué viene el enemigo a decirte eso? Porque sabe que la segunda victoria es mucho más mayor. Por eso él va a venir, él va a tratar de frenarte. Eso aconteció con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Ellos venían de una campaña, los capítulos anteriores hablan de una campaña gloriosa del Señor. Y el Señor quedó extenuado, cansado, de tal manera que se acostó en el barco y dormía. Pero de repente, cuando se levantó la gran tormenta, dice que los marineros expertos en el mar se tuvieron que apoyarse entre unos a otros y decir: ¿qué hacemos? Luego decía: ya no podemos hacer nada nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Lo despertamos o no lo despertamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de última, cuando veía que estaban por perecer, lo despertaron a él. El maestro se pone de pie y le dice: hombre de poca fe, ordena al mar que se detenga, ordena al viento que se detenga. Y dice que hubo una paz y una quietud en medio del mar. Cada vez que nosotros logremos una conquista, cada vez que nosotros veamos la victoria de parte del Señor y el enemigo se levante contra tu vida, tú tienes que recordar que aquel que te dio la primera victoria, Él está esperando que lo llames para que Él te dé la segunda victoria. No te tienes que dormir, porque si nosotros nos dormimos, el enemigo nos plancha. Por eso uno tiene que aprender a saborear la victoria, pero no quedarse dormido en esa victoria. Al contrario, la victoria que vos tuviste hoy es el trampolín que te va a llevar a la segunda victoria. Y cada victoria que tú consigas, tú vas a crecer en fe. ¿Y qué te quiero decir esta noche? Que cada victoria que tú consigas vas a crecer en fe para conseguir cosas mayores. Cosas mayores. Porque en Dios nunca disminuimos, en Dios siempre crecemos. Y cada conquista que uno tiene, cada conquista, cada éxito, cada victoria que uno tiene, la tiene que guardar en Dios, sostenerla en Dios e ir por la segunda conquista. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que se conforma con una conquista, se conforma con un éxito, se conforman con una victoria. Y Dios te llamó para que nosotros andemos todos los días de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Qué te quiero decir? No te conformes con lo que tenés, andá por mucho más porque Dios te está dando tuyo. No te conformes con lo que lograste, andá por mucho más porque
va a venir a susurrarte, va a enviar sus mensajeros para que te frenen, va a mandar su emisario para que te detengas. Pero es ahí lo que tienes que entender, que si el diablo está tan interesado en frenarte, es porque sabe que la victoria que viene es mucho mejor. El diablo no hace nada, absolutamente nada. Escucha bien lo que te digo, el diablo no hace absolutamente nada en vano. Todo lo que hace es porque tiene un propósito. Y si está frenándote hoy a ti, porque sabe que la conquista que viene es superior a la que tuviste. Pero tú tienes que ser un sabio, tienes que tener discernimiento. Que así como el Señor había tenido una gran conquista en esta orilla, cuando va a cruzar a la otra orilla, el diablo se enfureció y trató de hundir la barca. Pero dice que los apóstoles, los discípulos que estaban con el Señor, dijeron algo muy sabio, e hicieron algo muy sabio. Fueron al dador de la vida, fueron al creador de todas las cosas, fueron y le dijeron: Señor, despierta que perecemos. Si tú no despiertas al Señor, corres el riesgo de morir. Si tú no despiertas al Señor, corres el riesgo de perecer. Porque quizás el Señor está descansando plácidamente, pensando y creyendo que nosotros somos maduros y que entendemos que en los momentos difíciles tenemos que acudir a Él. Pero muchas veces no somos ni muy maduros ni muy entendidos. Entonces, cuando vienen los problemas, corremos a cualquier extremo menos a despertarlo al Señor. Corremos en busca de un consejo, corremos en busca de un amigo, corremos en busca de una excusa, pero no corremos en busca del Señor y decir: Señor, despiértate porque perezco. La victoria que tú has conquistado con mucho esfuerzo es la victoria que a vos te tiene que impulsar a ir por mucho más. El Señor, mira esto, Él estaba predicando una gran campaña, cruza el mar. El diablo trató de hundir la barca, Él pone autoridad, los vientos se paran, las aguas se tranquilizan y llegan a la otra orilla. Y en la otra orilla, Él se encuentra no con una multitud, se encuentra con un solo hombre, ya lo digo, un solo hombre. Endemoniado, completamente abandonado, una persona que nadie daba absolutamente nada por él. Pero dice que cuando lo vio al Señor, corrieron a los pies de Jesús. Él corre y el Señor opera el milagro. Este hombre es libre de esa legión de demonios que tenía encima. En la antigüedad, hasta el año 100, una legión tenía aproximadamente entre 3.000 y 3.500 soldados. Después del año 100 creció a 5.000 a 6.500 soldados. Y quiere decir que este varón podía llegar a tener un promedio de 3.000 demonios en su cuerpo. Dice que no lo podían sujetar. Lo ataban con cadena y rompía la cadena. Dice que se lastimaba, vivía completamente lastimándose, marcándose el cuerpo. No sé si dice algo de eso, marcándose el cuerpo. Hoy se puso una tendencia de agarrar a alguien y empezar a cortarse. ¿Sabe lo que es eso? Un espíritu que está trabajando sobre esa persona. Dice que este hombre se laceraba el cuerpo con las piernas. Imagino ese cuerpo todo ensangrentado, todo cortado, todo golpeado, con cadenas, porque rompía las cadenas y que había rompido las cadenas colgando. Dice que estaba completamente desnudo porque rompía, estaba completamente endemoniado. Su sistema central nervioso estaba controlado por los demonios. Pero dice que lo vio a Jesús y él corre a Jesús. Y el Señor operó milagro. ¿Cuál es el milagro? Lo hace libre de esas legiones de demonios. Pero usted fíjese, el texto dice que los demonios le decían a Jesús: metenos por lo menos dentro de aquellos árboles. Un espíritu inmundo, un demonio, necesita un cuerpo orgánico para moverse. Como no había personas,
metan los cerdos. Los cerdos es un animal inmundo para los judíos. Entonces la zona que estaba Jesús no era una zona de judíos, sino de samaritanos, de personas que no respetaban la ley hebrea y tampoco respetaban a los judíos. Por eso criaban cerdos. Entonces le piden permiso para que los demonios se metan en los cerdos y Jesús lo envía a los cerdos. Y los cerdos caen por un despeñadero al mar y se murieron todos los cerdos. Los dueños de los cerdos, al ver a este hombre completamente sano, en sus cabales, vestido y ordenado, en vez de alegrarse de ver un hombre completamente restaurado, se preocuparon los cerdos. ¿Saben por qué? Porque el diablo solamente le gusta hacer canchería. Sí. Todo lo que haga Satanás va a ser algo sucio, inmundo y oscuro. Estos hombres luchaban por este endemoniado, le ponían cadenas, lo bajaban, se escapaba. Seguramente que este endemoniado lo fajaría y le pegaría a los que tenían los candados y las cadenas. Pero cuando es libre, en vez de decir qué alegría, este hombre está en sus cabales, es restaurado, no le importó el hombre, le importaban los cerdos. Pero Jesús no le importó los cerdos, le importó el hombre. Y dice el texto, impacta el texto, que cuando el Señor lo libera, dice que Él terminó su campaña. Él cruzó el mar de Galilea de una punta a la otra punta. Se enfrentó contra los poderes demoníacos en medio del mar con el solo hecho de cruzar la otra orilla y rescatar un hombre. Porque dice el texto bíblico que después se subió del barco y el Señor se fue. Yo pregunto esta noche, para el Señor, ¿un alma será importante? Amén. El Señor sabría esa alma que estaba necesitando al Rey del Reyes, Señor de Señores, seguramente. Pero el Señor también sabía que ese era judío y era samaritano. Y el judío y el samaritano no se juntaban, no se hablaban, porque el samaritano es una mezcla de judío con gentil. Era una mezcla de judío, raza judía, con una raza pagana, uno que no era judío. Entonces se mezclaban, entonces pusieron samaritanos. Entonces no se juntaban, no tenían relación, porque eran personas que habían mezclado el linaje hebreo. Pero el Señor no le interesó que sea judío, samaritano, argentino, paraguayo, boliviano, chileno, le importó que era un alma que necesitaba a Cristo. Y Él cruzó el mar por la ciudad. Pero usted fíjese esto. Dice el versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pues imaginar, un hombre que por años vivía en un cementerio, por años vivía y comía todo el mundo, por años atormentado por un espíritu, no por uno, por un promedio de 3.500 espíritus. Imagínate la situación de este varón, pero de repente recibe la liberación por medio de Cristo Jesús. Sabía quién era. Entonces le dijo: Señor, yo quiero estar con vos. Voy de cocinero, voy de limpiabotas, voy de lo que quieras, pero yo quiero estar con vos. Te llevo los burros, te llevo el equipaje, lo que no quieras, pero quiero estar con vos. Agradecido. Aquel que recibe algo del Señor, que anhela estar todos los días con el Señor. Aquel que recibe un milagro de Dios, sabe que no puede estar un segundo fuera de Dios. Necesitamos estar aferrados a Dios. Pero dice que el Señor le dice algo que impacta. Dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuántas cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo has tenido misericordia de ti. Decí conmigo, el Señor tiene visión. Necesito buscar aquí. El Señor tiene visión. Y decí conmigo, el Señor sabe lo que hace. Jesús era judío. El endemoniado era samaritano. Vivía en tierras samaritanas. Entonces era difícil que un judío vaya y predique a su persona. Jesús que le dice a este endemoniado: andar, contar, hablar, testificar, evangelizar, predicar, ganar almas para el reino. Una persona predicó en todo el territorio de Decápolis. El que era un fracasado, el que estaba condenado a la muerte, se convierte en un héroe de Dios. Porque dice que todo Decápolis conoció a Jesucristo por medio de la testificación de un solo hombre. ¿Qué te quiere decir esta noche? Muchas veces nosotros pensamos y creemos que ante los ojos de Dios no valemos nada. Ante los ojos de Dios pensamos y creemos que ya pasó el tiempo. Yo quiero decirte algo que me impactó lo que decía un apóstol anoche. El evangélico, el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene permiso para jubilarse. No tiene permiso para decir: ya estoy viejo, no puedo predicar. No tiene permiso para decir: ya estoy viejo, estoy cansado, estoy enfermo, ya no puedo servir a Dios. En Cristo Jesús no hay permiso de jubilación, ni aquí en la tierra, ni allá en el cielo. Porque aquí en la tierra tenés que predicar, aquí en la tierra tenés que servir, aquí en la tierra tenemos que glorificar a Dios. Y allá en el cielo, en la eternidad, estaremos toda la eternidad cantándole al Rey del Rey, del Señor del Señor. El que el cristiano no tiene permiso para jubilarse. Si vos tenés uno que te dice: ya estoy viejo para esto, decide: en Dios no hay jubilación. Recién comienza tu tiempo en el Señor. Porque si uno piensa y cree que en Dios tenemos derecho a jubilarnos, podemos pensar también que en Dios también tenemos derecho a tomarnos vacaciones. Nos bajamos de la cruz 15 días, 15 días hacemos lo que queremos, después volvemos a aprender con el Señor. No, en Dios no tenemos vacaciones. Vivimos en la cruz de Cristo. Pablo dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que mi amor se entregó por mí. No tenemos tiempo para jubilarnos, menos tenemos tiempo para llegar a decir y pensar: mi tiempo se ha pasado, mi tiempo no ha pasado, mi tiempo recién comienza. Este hombre no dice la edad que tenía, pero imagino que habrá sido un hombre muy mayor. Porque dice: venga a tu casa, a los tuyos, y cuenta la historia del esposo del Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, a predicar, a anunciar, a proclamar en Decápolis cuál grande cosa había hecho Jesús con él. Y todos, y todos se maravillaban. Un evangelista extraordinario. Yo pregunto: ¿qué predicó? ¿Qué enseñó? No fue un seminario, no era judío, no estaba con los apóstoles, no escuchó el sermón del monte del Señor. ¿Qué predicó este hombre que dice que todos se maravillaron? Digan conmigo: la restauración de una vida. Tu testimonio tiene más poder que cualquier seminario teológico. Tu testimonio, lo que Dios hizo con tu vida, tiene más poder que cualquier seminario, que cualquier doctorado, que cualquier licenciatura, que cualquier proyecto que tenga. Tu testimonio. Este hombre endemoniado hasta la manija, libre por el Señor. El Señor le dice: no puedes venir conmigo.
Porque Satanás no sabe lo que es la risa y no sabe lo que es el gozo. Los que nos gozamos somos los hijos de Dios, que tenemos la presencia del Espíritu Santo. El diablo no te puede dar lo que no quiere, él no te puede dar el gozo. Dice que lo ven llegar al endemoniado este. Dice, ¿qué pasó? Encontré a Jesús. ¿Y qué hizo? No sé lo que hizo, pero desde que estuve con él, mi vida fue completamente transformada. Hoy solamente tengo para predicar las marcas de las cadenas, las marcas de los billetes, las marcas de las cicatrices, las marcas de los golpes. Yo puedo predicar que antes esta era mi vida, pero ahora con Cristo esta es mi nueva vida. Nada más que eso. Hay personas que se preocupan tanto de estudiar tantas teologías para predicar un Cristo crucificado. Y es tan simple predicar un Cristo crucificado. Es decir, antes yo era esto, ahora yo tengo gozo, tengo paz, estoy bendecido, tengo esperanza, tengo confianza. Antes vivía deprimido, ahora vivo completamente convencido que en Cristo Jesús hay esperanza de vida. No es difícil predicar a Cristo. Dice el texto que este varón predicó en todo Decápolis, y todos, dice plural, y todos se maravillaban cuando este varón predicaba. Muchas veces pensamos y creemos que uno no vale nada. Uno no vale nada. Y por años el diablo nos dijo a nosotros que nosotros no valemos nada. Fracasé en un matrimonio, fracasé en un empresa, fracasé en un negocio, fracasé como padre, fracasé como hijo, fracasé como madre, fracasé como un buen esposo, fracasé como una buena esposa. Y muchas veces uno cree y piensa que cuando el diablo te dice eso, te está diciendo la verdad. Y al conmigo, y decía la verdad. Porque uno fracasa. Yo fracasé como esposo y Dios me restauró. Yo fracasé como padre y Dios me restauró. Todos tenemos fracasos, pero el fracaso es solamente un punto de partida. Hasta aquí llegué yo. A partir de ahora, Señor, despertate que la barca se está hundiendo. Despertate que necesito un milagro. Despertate que yo quiero dar testimonio de que antes mi vida era esto, mas ahora con Cristo las cosas cambiaron. Es tan fácil predicar a Cristo y nosotros lo hacemos tan complicado. Este hombre Pedrero fue endemoniado, abandonado, odiado por todo, burlado por todo. Imagino los pibes de Punta Guerra en Rincón ya se habían endemoniado, la barrera y el resto. Imagínense lo que le haría a este hombre. Pero algo pasó. Diga conmigo, algo pasó. Se encontró con Jesús. Y yo no conozco a nadie que se haya encontrado con Jesús que se veía hacer nadie. Pablo, un asesino, un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Un día, camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a la iglesia, se encontró con Jesús y su vida nunca más fue la misma. Su vida fue transformada para siempre. En el grupo de Hechos capítulo 8, dice que un día, leyendo la Escritura, tuvo una revelación y se encontró con Felipe. Y Felipe le predicó el Evangelio y se encontró con el Espíritu Santo y su vida se fue transformada. Dice el texto que él fue feliz a su tierra, a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pedro, un carnal temperamental, tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue completamente transformada. Nadie, absolutamente nadie, sigue siendo el mismo cuando tiene un encuentro con Jesús. Porque una cosa es tener un encuentro con Jesús, otra cosa es haber escuchado de Jesús. Yo por mucho tiempo escuché de Jesús, pero un día tuve un encuentro con él. Y cuando tuve un encuentro con Jesús, mi vida fue completamente transformada. Este hombre, el ganadero, tuvo un encuentro con el Señor. Su vida nunca más fue la misma. Y se convirtió en un gran predicador. Y yo cuando leí el texto decía, es un gran predicador este loco. ¿Qué has predicado? Cada vez
El mensaje más fuerte que predica la iglesia es verdaderamente hay una transformación en mi vida. ¿Y saben quiénes son los primeros que se dan cuenta? Los que viven con vos, los que comparten la mesa, los que viven bajo el mismo techo. Ellos son los primeros que te van a evaluar si verdaderamente tuviste un encuentro con Jesús o solamente sos oidor de Jesús. El oidor habla como un religioso. El que tuvo un encuentro con Jesús vive como Jesús. ¿Cómo vive Jesús? Aferrado al Padre, creyendo en el Padre, confiando en el Padre, obedeciendo al Padre y manifestando la gloria del Padre aquí en la tierra. Pero muchos, como acá, hablamos de Jesús, pero no vivimos como Jesús. El Gadareno tuvo un encuentro con el Rey. Yo no sé cómo lo subir. El Gadareno tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro su vida fue completamente transformada. Yo sé que esta noche usted ha tenido un encuentro con el Señor y su vida fue transformada. Yo veo muchos que su vida fue completamente transformada. Y te puedo asegurar, cuando tu vida es transformada por el poder del Espíritu Santo, tenés que sostenerte en Dios. Porque el enemigo, el diablo, va a querer robarte lo que has conseguido. Va a querer destruir tu familia. Va a querer destruir tu economía. Va a querer hacerte retroceder nuevamente al pecado. Pero si tú te mantienes en Cristo Jesús, te mantienes en aquel que te hizo libre, tú vas a empezar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios es que te lleva de un nivel a otro nivel, de un nivel a otro nivel. Vas cambiando de niveles y cada cambio que tengas de nivel es una conquista para tu vida. Y vos vas a empezar a experimentar algo maravilloso en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Te vas a sentar y vas a decir, tantas veces soñé con esto y ahora lo tengo. Tantas veces lloraba esto y ahora lo tengo. Ayer yo estábamos almorzando con mi señora, estábamos viendo calor así el mar, los barcos, los veleros. Y yo le digo a mi señora, ¿cuántas veces vine a Mar del Plata y nunca me perteneció que era tan lindo esto? Y ella me hizo recordar las 3 veces que fui, o 4 veces que fui enfermo. Y el dolor no me hacía ver la belleza que había en el dolor. Hoy que estoy sano, no tengo dolor, pude disfrutar ese hermoso paisaje que Dios hizo en esta ciudad. Muchas veces nosotros tenemos que recordar lo que éramos y lo que somos en Dios. Y cuando tú empiezas a recordar lo que eras y lo que sos en Dios, cuidado lo que recibiste en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te lo va a querer robar. El diablo te lo va a querer quitar. El diablo sabe que si tú sigues en ese camino, vas a conquistar cosas que otros van a decir, ¿cómo lo hiciste? Y ahí te vas a acordar lo que dijo el Gadareno. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero que estaban devornados seguro, que ahora soy libre seguro, y que ahora tengo gozo en mi vida seguro. ¿Sabes por qué? Porque un día me encontré con el creador de la vida, un día me encontré con Jesús, un día conocí al Cristo de la gloria, un día entregué mi vida a ese Rey de Reyes, un día entendí que en esa cruz estaba yo, pero no quien la buscó por mí. Y hoy yo me gozo con el Señor, porque ahora tengo mi vida para siempre. Pero si uno no valora lo que conquistó, y decir que no te importa quién te dio la victoria. Si vos no valorás lo que conquistaste, quiere decir que no te importa quién te dio la victoria. ¿Cuántos de los que están acá una vez compraron un regalo para alguien? Y vos dijiste con ese regalito contento, no se lo entregaste, y lo y la cara que te volvió la nuca. Nada, pero vos gasté lo que no tenía. Lo busqué por todos lados. Te lo entrego y vos haces así. Y la bronca. Y vos sabés que hay hombres y mujeres que hacen así con la bendición de Dios. No lo valoran. No lo cuidan. Y después les dura poco. Porque el diablo se encarga de robártelo. Pero cuando vos lo valorás y decís, pensar que antes yo era esto, mi matrimonio estaba roto, ahora está restaurado, mis hijos eran esto, ahora están conmigo, antes yo vivía de esta forma y ahora vivo de esta manera,
puedes acordar de dónde provino, vas a decir, Señor, yo solamente quiero aferrarme cada vez más a tu mano. No quiero soltarme, porque cuando más me aferro de ti, Señor, te puedo asegurar que cuando más me aferro de ti, más fe tengo para seguir conquistando. Porque lo que tú conquistaste hoy no es comparado con lo que Dios te quiere dar. Lo que tú estás conquistando hoy es solamente la punta de una aguja y Dios te quiere dar la fábrica de la aguja. Pero tú tienes que entender que cada paso de fe que tú tengas vas a tener oposición. Pero si tú tienes puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, te puedo asegurar que vas a superar, vas a cruzar cada obstáculo, vas a saltar cada obstáculo y vas a pisotear cada obstáculo, porque es más fuerte el amor de Dios que la dificultad que te quiere enfrentar. La palabra del Señor dice, despojándonos de todo peso. Yo me despojo de la incredulidad, yo me despojo de ser una persona desagradecida, yo me despojo de ser una persona que me creo superior a todo, yo me despojo y me hago humilde para que Cristo me lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque cuando tú te haces humilde de espíritu, el Señor te empieza a bendecir y te empieza a llevar a otros niveles donde vas a poder disfrutar todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Iglesia, y te lo digo proféticamente, el tiempo que tú estás viviendo no es comparado al tiempo que Dios preparó para tu vida. Pero tú tienes que entender que tú tienes que cuidar lo que recibiste solamente en Dios. Cuando te separas de la mano de Dios, el enemigo va a frenar. Y lo que tenías preparado para que tú disfrutes se va a demorar para que tomes conciencia de capacite que alejado de Dios no podemos hacer nada. Pero aferrado de la mano del Señor, todo lo que parecía imposible se torna posible. La palabra del Señor en Jeremías dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Diga conmigo, no hay nada imposible. Todo es posible para aquel que cree. Porque la palabra del Señor dice, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera. La deuda te persigue, la enfermedad te persigue, los conflictos te persiguen, la necesidad te persigue. Te puedo asegurar que se van a avergonzar, porque ellos te verán triunfando en Cristo Jesús. Te verán alcanzando lo que por mucho tiempo adelante. Pero confía en Dios. Simplemente confía en Dios. Ponte de pie, iglesia. Vamos a adorar un poquito al Señor. Yo quiero que esta noche usted pueda entender que verdaderamente Dios tiene preparado grandes cosas para tu vida. Este Gadareno, nadie da una moneda por él. Y se convirtió en el gran predicador. Se convirtió en el hombre que tomó un territorio y anunció las virtudes de Cristo. Y muchos vinieron a las pies del Señor. Adora al Señor por un momento. Y si vos te consideras que vos sos uno más del montón, Dios te dice que tú no eres más del montón. Tú eres lo especial para Dios. Tú eres la herramienta de Dios. Tú eres lo que Dios va a usar para que muchos conozcan al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vos pensabas que tu tiempo se había terminado, tu tiempo recién comienza. Tú pensabas que no había una oportunidad, pensabas que no había una ocasión. Dios te dice, todavía hay tiempo para que te conviertas en un héroe de la fe. Adorarlo a Dios. Solo a Dios. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org.